Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que este segundo semestre tan importante para ustedes, producto de la finalización de su etapa escolar y el inicio de la universitaria, sea contundente a pesar de la contingencia en la que estamos y motivándolo a la responsabilidad que no están teniendo hasta ahora, por si acaso. Ya, hoy día vamos a trabajar un tema importante, chiquillos, porque en el fondo es vital para la vida futura que ustedes van a tener, ¿ya? Y que tiene que ver con las características del trabajo en Chile y la legislación laboral, ¿ya? Así que hoy día vamos a hacer una primera parte, ¿ya? Donde vamos a presentar de forma general el tema y principalmente desde una perspectiva conceptual, ¿ya? Nos vamos a ubicar eh, qué vamos a entender por mano de obra activa, mano de obra pasiva, qué vamos a entender por contrato de trabajo, por código del trabajo. Vamos a hacer una evolución también por la forma en cómo los derechos laborales se van consiguiendo en nuestro país, que es producto de la organización y articulación del movimiento obrero, ya a lo largo del siglo XX. El objetivo de la clase, de hecho les puse a la Mafalda ahí sorprendida porque el objetivo de la clase parece súper simple y es uno de las priorizaciones secundarias que hizo el Ministerio de Educación para cuarto medio, que es que los estudiantes se asuman como miembros de una sociedad en la cual todos somos responsables del bienestar. Y uno de los elementos centrales del bienestar es precisamente que las personas mayores de 15 años que están habilitadas para trabajar según el Código del Trabajo conozcan sus derechos laborales y sepan cómo se firma un contrato, eh, cuáles son las reclamaciones que puede hacer el trabajador, cuáles son las obligaciones que tiene ese trabajador, cuáles son las formas en cómo se pueden proceder a los despidos, entre otras cosas. ¿Ya? Eh, un trabajador informado siempre va a ser un trabajador que va a estar en pie de la búsqueda de ese bienestar, ¿ya? Así que de allí la importancia. Los inicios del movimiento obrero, chiquillos, son la base para entender cómo en Chile se van articulando los derechos laborales, ¿ya? Y la legislación laboral en sí, para que tiene como finalidad proteger el empleo, ¿cierto? Y establecer relaciones, entre comillas, sanas entre el empleador y el empleado. Ya, los inicios del movimiento obrero de partida les explico las imágenes que yo puse ahí. La primera es de Luis Emilio Recabarren, ya que en los primeros años del siglo XX participa activamente dentro de lo que es la formación del Partido Obrero Socialista y después de el Partido Comunista, ya que están ligados a todo este mundo obrero que se viene articulando producto de la cuestión social desde 1860 en adelante. El segundo personaje, para mí uno de los más importantes, que es Clotario Blest, ya uno de los principales dirigentes sindicales y articuladores de la fundación de la CUT en 1953. ¿Ya? Ahora, este movimiento obrero, como les dije, se inicia al alero de la cuestión social, ¿ya? Donde los obreros, producto de las malas condiciones de trabajo y las malas condiciones de vida, comienzan una primera organización. Esta primera organización son las mutuales, ¿ya? Son asociaciones de trabajadores de ayuda mutua, de ahí el concepto, sin una exigencia a su empleador ni tampoco al Estado, donde los obreros pactaban una cuota mensual de reunir dinero de sus sueldos para ir en ayuda de aquellos trabajadores que se accidentaban o se morían, ya sea para él o para su familia. Por eso que se habla de una mutual. Esas mutuales fueron la primera forma de organización obrera. Posteriormente, estos procesos se fueron radicalizando. Acuérdense que esto también responde a un contexto universal, que es la cuestión social misma, como consecuencia de la revolución industrial. Y aparecen las sociedades de resistencia, que están más ligadas al elemento del anarquismo, ¿ya? Y que apuntaban mayoritariamente a una acción violenta contra los elementos materiales de la fábrica o lugar donde se trabajaba. ¿Ya? Y a principios del siglo XX aparecen las mancomunales que se transforman posteriormente en los sindicatos, que es lo que nosotros conocemos hoy día en la actualidad. Esta lucha por conseguir resguardos al trabajo a través de las leyes laborales, en Chile, en un primer momento, sobre todo en la República Parlamentaria, que se caracteriza por la escasa legislación social, a pesar de la grave problemática de cuestión social que había en ese tiempo, va a haber las primeras luces, sobre todo después de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ya que en 1907, por ejemplo,
se dicta la ley de descanso dominical y de los feriados y la ley de la silla, la ley de sala cuna, y así van a comenzar cada cierto año a dictarse una u otra ley. El movimiento obrero tiene una primera esperanza en la elección de 1920, Arturo Alessandri, quien tiene un amplio programa de, de mejora social y de legislación laboral principalmente, pero ustedes saben que por los vicios parlamentarios y las prácticas parlamentarias, ese programa de Alessandri se ve congelado hasta el ruido de sables y la posterior redacción de la Constitución de 1925, donde aparece por primera vez ciertas responsabilidades del Estado en el ámbito social y laboral, como por ejemplo la preocupación del Estado por una vivienda obrera sana, ya por la previsión social, por el seguro obrero, entre otras cosas, ¿ya? Y de esa Constitución de 1925 pasamos a 1931, donde se redacta el Código del Trabajo chileno para tratar de regular las relaciones del trabajo principalmente dependiente. ¿Ya? Esa es un poco la evolución, contada bastante rápida, de cómo se van consiguiendo, ¿ya? A través de la huelga, a través de la protesta obrera, a través de los paros, ¿cierto? Y eso va acompañado también con una representatividad política, ¿ya? De ciertos partidos que pretenden cooptar las demandas y votos de estos sectores populares obreros, como va a ser el Partido Obrero Socialista en 1912, el Partido Comunista en 1922, el Partido Socialista en 1932, el, eh, y posteriormente la proliferación de lo que va a ser otros tipos de partidos que van a buscar, como el MIR, el MAPU, ya el Partido Socialdemócrata, el Partido Radical en algún momento, ya, y también la democracia cristiana, ya van a tratar de en el fondo de atraer y hacer suyas las demandas de estos sectores obreros, ¿ok? ¿Cuáles son las características generales que tiene el trabajo en Chile? Aquí, chiquillos y chiquillas, podríamos haber puesto muchas, pero yo puse las más generales. Predomina el trabajo dependiente, más que el independiente, de ahí voy a precisar a qué se refiere cada una de las dos determinaciones. El 65% es mano de obra masculina y el 35% femenina, aunque cada vez se está tratando de generar una equidad de género, ¿ya? Es muy importante el ingreso de la mujer al mundo del trabajo. Ustedes saben que a nivel de la historia universal, el ingreso de la mujer al mundo del trabajo es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pero para el caso de Chile, es un fenómeno que está ocurriendo desde la década del 60, ¿ya? Donde paulatinamente viene este primer movimiento femenino, o sea, en realidad el segundo, pero el primer movimiento femenino que no solo reclama por la igualdad civil, sino que también por la igualdad en el acceso al mundo del trabajo, lo cual va a ir generando una serie de cambios culturales también, que tienen repercusiones en la estructura demográfica etaria que nosotros tenemos hoy día. También el 65% de la mano de obra trabaja en el sector económico terciario, en el sector servicio, educación, salud, vivienda, comercio, entre otras cosas. El 24% en el sector secundario y el 11% en el sector primario. Y la edad legal para trabajar en Chile es desde los 15 años hasta la edad jubilar, que para las mujeres es de 60 y para los hombres de 65 años. El concepto de trabajo, ¿ya? Generalmente uno piensa que si a uno le pagan sueldo está trabajando, pero si no le pagan sueldo no está trabajando. Y no es así. El trabajo es toda acción realizada en forma libre, ya sea de forma física o intelectual, sin importar la finalidad que ésta tenga, ¿ya? Eh, Todo lo que nosotros hacemos y que involucra una acción física o una acción mental es un trabajo, ¿ya? Ahora lo que se va a diferenciar si ese trabajo es remunerado o no es remunerado. ¿Qué tipos de trabajo existen ya dentro de nuestra legislación? Que están regulados por la legislación laboral, aunque solo uno de ellos por el Código del Trabajo, que es el trabajo dependiente. Existen dos tipos de trabajo. El trabajador dependiente es aquel que se organiza a través de un contrato entre empleado y empleador y está sujeto a las disposiciones del Código del Trabajo. Mientras que el trabajo independiente es aquel que depende de la iniciativa y esfuerzo personal, donde no hay una relación contractual, ya no hay dos partes que se contratan y se obligan mutuamente.
La mano de obra, nosotros la vamos a clasificar, o los tipos de trabajo en mano de obra activa y pasiva. La mano de obra activa son los mayores de 15 años hasta la edad de jubilación que están trabajando remuneradamente, o sea que se les paga un sueldo. Están desempleados o buscan empleos por primera vez. Y la mano de obra pasiva son los mayores de 15 años, jubilados, los estudiantes o dueños de casa que no reciben remuneración por las actividades que realizan. Ustedes saben que uno de los elementos que se ha venido discutiendo en el último tiempo tiene que ver con la situación remunerada o no remunerada de las labores del hogar. Ustedes saben que eso es uno de los elementos de la desigualdad de género en Chile. Ya, de hecho, eh, em, las mujeres dedican 3,2 horas más diarias que los hombres a las labores de casa, ¿ya? Y hay muchas mujeres, sobre todo de acuerdo a la estructura cultural que tenía Chile en la última década del siglo XX, donde un porcentaje importante de mujeres no trabajaba porque estaba bajo esta lógica de sociedad patriarcal dedicada solamente al mundo interno, que era el mundo del hogar. ¿Y dónde estaban las problemáticas de eso? En el sistema de jubilación que nosotros tenemos, que es de cuenta individual. Por lo tanto, la gran mayoría de esas dueñas de casa llegaba sin fondos previsionales. ¿Ya? Entonces, hace tiempo que se está tramitando el tema de cómo generar, cómo enfrentar esa problemática desde el punto de vista de la previsión para las dueñas de casa. La legislación laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan los tipos de trabajo y las relaciones laborales que surgen de estos. Ahora, esta legislación laboral, si bien se preocupa del trabajo independiente, ya en el artículo 3 del Código del Trabajo están descritos las obligaciones y la forma de funcionamiento, pero mayoritariamente la legislación laboral está para las partes contractuales, para aquellos que trabajan dependientes de un contrato, que son los trabajadores dependientes. La legislación laboral está contenida en el Código del Trabajo, que regula principalmente, como les dije, el trabajo dependiente. El contrato de trabajo, herramienta esencial, chiquillos, para la relación entre el empleado y el empleador, ¿ya? Es un contrato, es un marco jurídico donde empleador y empleado se obligan mutuamente, ¿ya? Adquieren obligaciones mutuas. Y toda relación laboral de corte dependiente parte desde el contrato de trabajo, ¿ya? Y es el contrato de trabajo la herramienta esencial para que posteriormente los trabajadores o los empleadores puedan hacer los reclamos cuando una de las partes no cumple con lo contraído en este contrato, ¿ya? Por eso que es tan importante saber qué cosas tienen que estar presentes en un contrato, porque uno como trabajador o como empleador tiene que firmarlo, con lo cual reconoce lo que allí se está planteando. Por eso, chiquillos, como una primera forma de acercarnos a este tema del contrato de trabajo, yo les voy a adjuntar en la parte de actividades un contrato tipo de corte administrativo que yo he sacado de la Dirección del Trabajo de Chile, para que ustedes lo completen, lo llenen, como que si ustedes fueran, imaginariamente, como inventándose un empleador y un empleado, ya más o menos para que sepan, ya dentro de las partes básicas que tiene que tener un contrato, tienen que estar las fechas y el lugar donde se firma, ya en Valparaíso, a 21 de septiembre de tal año, la identificación de las partes como empleado y empleador, ¿cierto? La descripción de los tipos de funciones que se van a realizar, el lugar específico, ¿ya? Donde se van a realizar esas funciones, la remuneración a percibir, la forma en que se va a pagar y cuándo se va a pagar, dónde se va a pagar, dejar estipulado si es que hay algunos anexos eh, ciertos, ¿cómo se llaman? Documentos, como por ejemplo de comportamiento ético sexual, de acoso laboral, ya, o de seguridad laboral, si es que la empresa tiene algo propio que el trabajador debe conocer, también se deja estipulado el tema de todo lo que tenga que ver con las remuneraciones, si va a haber bono de locomoción, el almuerzo, si, todo lo demás, ¿ya? Y tiene que estar firmado por ambas partes y en duplicado, una copia para el empleador y una copia para el trabajador,
y yo siempre recomiendo una tercera copia para que quede en la inspección del trabajo, ¿ya? Ahora, lo bueno de hacer el ejercicio que les propongo, chiquillos, es que ustedes se van a enfrentar con el documento en mano donde le van a pedir una serie de datos en los espacios donde tienen que rellenar y claramente ustedes van a poder en la práctica comprobar y darse cuenta de todos los requisitos que requiere la firma de un contrato y lo importante que tiene, ¿ya? Sobre el tema propio de lo que es el contrato de trabajo y lo que tiene que ver con uno de los elementos más conflictivos de Chile, que son las cláusulas de término de contrato por parte del empleador o por parte del trabajador, los vamos a ver con detención en la próxima cápsula grabada. Ya sé que hoy día tienen una convivencia de curso con su profesora guía, así que disfrútenlo y pásenlo bien. Chao, chicos.